Este es el momento del mensaje. Amados hermanos, el Evangelio es muy bonito, ¿eh? Es una doctrina santa, muy verdaderamente con una potencia espiritual y una santidad que alcanza nuestras vidas desde el trono de gloria hasta nosotros. Ahora bien, es una doctrina, hermanos, que es difícil. Bonita, pero es difícil. Difícil en el sentido de llevarla a la práctica. Es como un buen plano, un plano de un proyecto muy elegante, muy bonito. En los planos se ve atractivo, pero construirle en un terreno árido, rocoso, difícil, con pico y pala y todo tipo de material, sin precisión, es la parte de operativa difícil. De manera que llevar al Evangelio a una realidad, hermanos, se plantea para nosotros como un desafío. ¿Sí o no? Es un desafío, hermanos, llevarlo a la práctica. Podemos teorizar y teorizar, pero la realidad, hermanos, es que es un desafío llevarlo a la práctica. Por ejemplo, Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando una persona es vencido de lo malo, significa que ha claudicado ante el mal y es lo que le llaman un multiplicador del mal. ¿Entendemos? Sí. Como dicen algunos, para malo, malo y medio. ¿Han escuchado esa frase? Entonces, una persona que habla así ha sido ya vencido por el mal y se dedica a ejecutar y a operar con el mal. Entonces, hermanos, vamos a orar a Dios, porque este tema es un poco difícil de asimilar para que sea Dios, el Espíritu Santo, que me use para llevar el mensaje y no convenza yo con mis palabras, sino con las palabras del Señor. Que el Espíritu Santo es el que convence. En esta oportunidad, si el hermano José Luis puede orar, vamos a orar. Santo Padre, amante Dios, gracias. Gracias te damos en esta hora por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad, oh Dios, que tú tienes para con nosotros. Venimos humillados ante tu presencia de rodillas para rogarte, para suplicarte a favor de tu siervo, nuestro hermano Miguel Ruiz. Oh, amén. Padre, el cual tú en este momento estarás utilizando, Padre, por medio de tu palabra. Amén. Te rogamos, Dios, que como siempre tú pongas tu espíritu en él, que Amén. seas tú, Padre, con desnudo que esté hablando por medio de él, Sí, para que tu iglesia en este lugar podamos salir edificados sí, Padre. y sobre todo que tu nombre sea glorificado. Amén. Dios, ayúdanos a ser buenos receptores y a poner en práctica lo aprendido por ti. Ayúdale, fortalécele, llénale de tu Santo Espíritu, de tal modo que podamos todos salir edificados. Amén. Gracias a Dios te damos. Te rogamos estos favores en el nombre poderoso y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan en esta noche maravillosa, nos hemos reunido para escuchar una verdad que no es nueva, pero que a menudo olvidamos. Una verdad que no es fácil de aceitar, pero que es nuestra única esperanza.
se encuentra escrita en las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo, en Romanos 12:21. Esta verdad dice así, allí, con una claridad que atraviesa el tiempo, se nos da esta orden, es decir, este mandamiento. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En un lenguaje llano nos quiere decir, no te dejes vencer por lo malo, sino vence el mal con el bien. No es un consejo simple, hermanos, es una ley del reino de Dios. Es un principio que lo cambia todo. Porque el mal, como una sombra que nunca descansa, siempre busca cómo dominarnos. Usa la tentación para susurrarnos mentiras, nos hiere con palabras y acciones de otros. Nos provoca para que respondamos con enojo. Pero nuestro Señor, que es luz, nos llama a un camino diferente. Un camino que no usa las mismas armas de la oscuridad. Él nos pide que levantemos las armas de la luz, las únicas que pueden disipar la noche. Piensen conmigo, hermanos. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué pasa si le contestamos con odio a quien nos odia? Solo nace más odio. Un odio al cuadrado. Y si lo sumas son 2 odios. ¿Qué pasa si devolvemos un golpe con otro golpe? Solo habrá más dolor. Dolor de un lado y dolor por el otro. Más lágrimas y habrá más sangre. El mal se alimenta de nuestra reacción. Se hace fuerte cuando le damos lo que quiere. Por eso el apóstol Pablo nos avisa, nos dice, no dejes que el mal sea tu dueño. No le des poder sobre ti. No dejes que te convierta en su esclavo. La lógica del mundo nos dice que la fuerza es la venganza. Sí, la fuerza está en la venganza. Pero la lógica de Dios nos enseña que la verdadera fuerza está en la bondad. Sí, hermanos. En tal sentido, vamos a profundizar sobre este tema, el bien y el mal, bajo el título, vence con el bien el mal. Vamos a desglosarlo, hermanos, sobre la base de 3 puntos. Entendiendo el poder del bien, rompiendo la cadena del mal y al final el fruto de sembrar el bien. Gloria al Señor. Vamos a entender el poder del bien. ¿Hay poder en el bien? Sí, hermanos. Sí, hay poder en el bien. Para entender el poder del bien debemos primero saber cuál es el origen del bien. Hermano, esto no es una estrategia humana. Es la naturaleza de Dios obrando en nosotros. Ese es el bien, hermanos. Amado amigo, el bien del que habla Pablo no es una filosofía humanística ni simple moralidad. Es la gracia de Dios manifestada en nosotros. Vamos a explicarlo de la manera más sencilla. Antes de conocer a Cristo, nuestro bien era limitado. A veces contestábamos una galleta con otra, una maldición con otra, y en ocasiones, de una manera amigable, dábamos el brazo a torcer. Es decir, el bien era muy limitado, era egoísta, pero al ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, recibimos entonces una nueva naturaleza. Hechos 2:38 dice, bautícese, bautizaos en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados. Y recibiréis el don. Sí. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al bautizarnos adquirimos otra naturaleza y es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Ahí está el origen del bien. No estaba en nosotros, fue sumado a nosotros. ¿Entendemos? Entonces, ya aquí lo dice 2 Corintios 5:17, muy claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por otro lado, Dios es bueno por esencia. Es decir, Dios es santo. Dice el Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia. Entonces la naturaleza de Dios es amor, es bondad, es el bien. Y al recibir el Espíritu Santo estamos recibiendo este poder en nosotros. Muy bien. Hermanos, por tanto el Espíritu Santo en nosotros es la fuente de este bien sobrenatural. Por vía de consecuencia, practicar el bien no es un esfuerzo propio. Es permitir que la naturaleza de Cristo se manifieste en nosotros. Es darle espacio al Espíritu Santo para que viva en nosotros y sea Él que manifieste el bien. Para que no haya en nosotros de qué gloriarnos. El hacer el bien, hermanos, de todas maneras ya entendemos que es el fruto del Espíritu Santo. Un hermano es paciente, es bondadoso, no. Ese es el fruto del Espíritu Santo. No, porque que el hermano tiene una templanza, una paciencia, una benignidad que... No. Es que te está reflejando el Espíritu Santo. Recuérdense que en el sectarismo la manifestación del Espíritu Santo es caerse de cabeza, romperse la cabeza con un banco, brincar, saltar, derramarse en el suelo, patalear. Pero eso es inventada, hermanos. Porque bíblicamente no dice eso, sino hacer todo decentemente y en orden. Entonces, quiere decir que sí, que el cristiano, el de la iglesia de Cristo, vamos a llamarle así, sí manifiesta el Espíritu Santo, pero a través de los frutos, como dice Gálatas, capítulo 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor. De manera, hermanos, que para entender el poder del bien, en conclusión, vencemos el mal porque el mayor bien que es Dios vive en nosotros. Ahora, ¿cómo actúa el poder del bien? Vamos a ver esa mecánica. El poder del bien actúa desarmando al enemigo. Sí, hermano, lo desarma. Cuando usted desarma algo, deja de funcionar. Usted coge un motor de una jipeta, lo desmonta y lo desarma, ya la jipeta no se mueve. Entonces, así mismo es el mal. Termina siendo ya totalmente, hermano, desarmado. No puede operar. Miren cómo. El mal opera de esta manera. Los patrones del mal son muy predecibles. Por ejemplo, ofende para generar ofensa. Hiere para generar más heridas. Es un ciclo de derrota.
Pero el bien divino quiebra este ciclo demoníaco. Cuando respondemos al mal con el bien, desarmamos al agresor y frustramos los planes del padre del mal, que es Satanás. Satanás quiere vernos a nosotros llenos de ira. No se lo permitimos cuando ejercemos el bien. Por esta razón, hermano, la clave para vencer el mal es usando la Biblia. Yo no puedo usar el Evangelio según Miguel Ruiz, capítulo 5, versículo 6. No, en el Evangelio de Miguel Ruiz, capítulo 3, versículo 4. No, es la Biblia. No es lo que yo creo, es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Gloria a Dios. Hermanos, el usar el poder del bien es una estrategia de guerra espiritual. Porque las ascuas de fuego es la acción del Espíritu Santo que quema la conciencia de la persona, haciéndole sentir que vergüenza y llevándola al arrepentimiento. Muchas personas que están acostumbrados a herirle, a despreciarle, a maltratarle, en una ocasión dada, se ven obligadas a pedirle una ayuda. Una persona que ha sido, ya ustedes saben, el torturador, el avasallante, el humillador. Y ese se ve en una condición de necesidad. Entonces, el que ya está lleno de heridas, contesta, si tiene hambre, dando de comer. Si tiene sed, dando de beber. Eso llena a la persona de vergüenza. Se ruboriza pensando, caramba, ¿y cuánto maltraté yo a esta persona? ¿Y cuánta burla hice de ella? Y mira que con cuánto amor y con cuánta generosidad, con cuánta amabilidad me preparó ese plato generoso. Wow. Entonces, hermanos, ahí hay una lucha donde el mal está siendo vencido por el bien. Y ya esa persona difícilmente pueda querer humillarlo o ultrajarlo. ¿Entendemos, hermanos? Sí, hermanos. Haciéndole sentir vergüenza y llevándola al arrepentimiento, de manera que tu acto de bien es un misil dirigido al corazón del reino de las tinieblas. Esa persona es socavada en su conciencia y puede ser que por ese acto venga Cristo. ¿Entendemos eso, hermanos? Por ese acto venga a Cristo. Vences el mal al revelar un poder superior. Y ese amor superior es el amor de Dios viviendo en nosotros. No hay otra razón. Ahora, ¿cómo actúa el poder del bien? Vamos a ver esta mecánica. Bueno, el poder del bien transforma las realidades y da un testimonio de Cristo. Sí, hermanos, porque el mundo puede debatir doctrinas, porque el evangelio es mentira, es un engaño, no, porque Buda es el iluminado, puede decir lo que sea, pero no puede argumentar en contra de un acto de bondad. El mundo no puede argumentar en contra de un acto de amor. El mundo no puede argumentar en caso, hermanos, de un acto de generosidad. Tiene que quedarse callado. Sí, cuando hay un acto de bondad genuina y sobrenatural, entonces en medio de un mundo donde reina la maldad, entonces brilla Cristo. Porque cuando un cristiano bendice a quien lo maldice, ora por quien lo persigue
y sirve a quien le provoca dolor, se convierte en un testimonio vivo del Evangelio de Cristo. Y ahí concretiza, construye el Evangelio de Cristo tal como decíamos al principio. Qué difícil es construir el Evangelio de Cristo. Pero si así lo hace, lo llevó a cabo. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, amado amigo, este bien transformador tiene un poder que trabaja en dos sentidos. Bien. Sí, por un lado, transforma al que lo recibe. El que recibe el bien es transformado. ¿Cómo? Bueno, ablanda ese corazón endurecido y le plantea al mismo tiempo una pregunta. ¿Qué fuerza impulsa a ese hombre maltratado por mí a responderme con un bien? Hermanos, una de las historias más poderosas es la historia de los que fueron llevados por el ejército romano a, a ese lugar público, el Coliseo romano, vestido de ovejas. Y es una metáfora de las ovejas y el pastor, una burla a lo que es la palabra de Dios. Y tenían por 7 días los leones sin darle alimento. Y el público enardecido aplaudía y pedía que suelten a los cristianos y que suelten a los leones para ver qué pasa. Hermano, fue desgarrador ver, según Josefo, que los cristianos ni agredían ni se defendían, ni maldecían. El público esperaba que ellos lucharan hasta el último momento contra esos leones salvajes y que haya alguno que le diera aunque sea una mordida a los leones, o que le agarrara por el rabo, o que los maldijera, o que les escupiera a ellos. Mas, de una manera mansa, dejaron que los leones los despedazaran. Eso creó en la audiencia un sentido de aflicción. Se dice que algunos comentaban, pero no se van a defender. Esto es una masacre. Terminaban prácticamente conmovidos, hermanos, más que gozosos por el espectáculo que estaba dando el emperador. Todos saben que el Imperio Romano ponía gladiadores contra animales. Y esos gladiadores asesinaban a los animales, a los leones, a los osos. Y a veces los osos se lo comían a ellos también. Entonces sentían gozo, alegría, al ver cómo la sangre de los leones brotaba y eran despedazados. O por otro lado, los gladiadores eran despedazados. Pero en este caso no se vio nada de eso. Una carnicería humana. Y ese fue el mayor ejemplo de prédica que fue llevando a la mentalidad de aquellos hombres. ¿Qué fuerza movía a los cristianos a creer tanto en su Dios que eran capaces de dejarse morir por las fieras sin oponerse? Eso creó una conciencia y al final, hermanos, terminaron siendo mártires. Eso consiguió que muchos se arrepintieran e incluso Constantino, que era para la época más adelante el emperador, conmovido, entregara su vida a Cristo. Aunque con el tiempo se corrompió, como todos sabemos,
el poder corrompe y las tradiciones romanas simplemente lo que hicieron fue asimilar la parte del Evangelio de Cristo que a ellos se les antojaba. Porque ellos decían claramente, esto es una iglesia que es católica, apostólica y romana. Entonces, amados hermanos, en segundo lugar, ¿cómo actúa el poder del bien? Transforma al que lo da. Sí, porque te libera de amargura, te libera de odio. El que hace el bien se ve liberado del resentimiento. Sí, hermanos, eso plantea una desintoxicación del alma. Te hace menos humano y más cristiano. ¿Qué les parece? Porque somos sal que preserva de la corrupción y luz que brilla en las tinieblas. Por tanto, tu vida se convierte en el sermón más elocuente cuando practicas el bien. No hay otra forma de definirlo. Ahora bien, al usar el poder del bien, miremos a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo más palpable. Lo que Él nos enseñe lo vemos como un ejemplo aprobado y lo llevamos a cabo. Miremos a nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo perfecto de cómo el bien vence al mal. Fue insultado y no respondió con insultos. Fue acusado injustamente y no se defendió con acusaciones. Lo golpearon, lo escupieron y se burlaron de él con una corona de espinas, pero ni siquiera así maldijo. ¿Qué hizo? Bendijo. Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y en ese momento de mayor sufrimiento en la cruz, sus palabras fueron de perdón, porque dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento el mundo entero pensó que el mal había ganado, el Hijo de Dios estaba muriendo en una cruz. Pero en realidad, en ese mismo instante, el mal estaba siendo derrotado para siempre. El odio no pudo con el amor, la venganza no pudo con el perdón y la muerte no pudo con la vida porque Cristo resucitó al tercer día. Sí, hermanos. Esa es la realidad palpable del bien. La victoria de Jesús no fue con una espada, sino con la cruz. No con la fuerza de un ejército, sino con la fuerza de la gracia y el amor. Y en esa misma fuerza está disponible también para cada uno de nosotros. De manera, amigos y hermanos, yo les pregunto, ¿qué es más sabio? ¿Apagar un fuego con gasolina o con agua? Agua. Todos sabemos que se apaga con agua, pues el corazón del cristiano debe ser como el agua. No debe echarle más leña al fuego. No, ese fuego del odio no, sino apagarlo con bondad, con paciencia, con compasión y con perdón. Es la única manera de detener el ciclo de la maldad. El mundo aplaude la venganza, pero Dios premia la misericordia. Sí, hermano. El mundo se impresiona por el poder que oprime, pero el cielo se alegra por la humildad que ama. Sí. Y por último, hermanos, y continuando, vamos con el segundo punto, rompiendo la cadena del mal. Sí, para que el mal no siga avanzando. Detenerlo en un punto, rompiendo la cadena del mal. Permítanme ser claro, hermano, con ustedes, en este punto. Romper la cadena del mal no es fácil. En sinceridad, es la parte más difícil. Permítanme ser claro, hermano, este camino no es fácil.
Perdonar duele. Sí, hermano, duele. Amar a quien nos hiere es un gran desafío. Un desafío que pone a prueba todo lo que somos. No podemos ser hipócritas, hermanos. Hermanos, requiere fe, requiere paciencia. Y sobre todo, hermanos, requiere morir al orgullo. El orgullo nos dice que tenemos el derecho de vengarnos, a que se haga nuestra justicia. Pero les digo con toda certeza, hermanos, el camino del bien es el único camino que nos lleva a la verdadera victoria. Sí, hermanos, porque por aquel camino no hay ninguna victoria. Tanto vencedor como vencido son derrotados. Unos van a la cárcel y otros van al cementerio. ¿Qué les parece? ¿Cuál fue el vencedor? No hubo vencedor. Sí, hermanos, el camino del bien es difícil, pero es el único camino. Bueno, pero les digo con toda certeza que el camino del bien es el único camino que nos lleva a la verdadera victoria. Porque quien se aferra al rencor se convierte en un prisionero de su enemigo. Siempre está pensando en él. Me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Y vuelve y repite el cerebro y el corazón y le martilla. Me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Hermano, nos esclaviza y nos hace prisioneros de quien nos hizo el daño. El resentimiento es una cadena que nos ata. Pero quien perdona es libre en Cristo Jesús. Coge el sueño tranquilo. Vive una vida de paz. Ya perdoné, ya eso pasó. Ya ahí se detuvo. Esa cadena se detuvo con el perdón. Gloria a Dios. La libertad no está en la venganza, sino en el perdón. Ya. Ahí se rompe la cadena, hermanos. Por eso debemos romper las cadenas del mal. Ahora bien, hablemos de nuestra vida diaria, hermanos. Vamos a dar un ejemplo muy difícil, pero es así. ¿Cuántos hogares se destruyen porque se responden al mal con más mal? Un comentario hiriente recibe otro comentario más hiriente y el círculo de la amargura no para. ¿Cuántos matrimonios se rompen porque cada herida recibe otra herida? ¿Cuántas amistades se acaban porque una ofensa causa otra ofensa? Pero si uno de nosotros, solo uno, decide romper esa cadena, sí, decide ser el primero en perdonar, el primero en ofrecer paz, el primero en amar, entonces, solo entonces comienza la sanación. Con uno solo que disponga su actitud y que practique el bien, el otro se quedará solo. Y ahí está, y ahí se rompe esa cadena. Y no hay quien le ofenda más. Entonces no hay ya una razón de seguir ofendiendo. Y ahí se detiene el mal. Esa cadena, hermanos, hay que romperla. Por tanto, para romper las cadenas del mal, es nuestro deber como cristianos, hermanos, detener ese ciclo de maldad. La gente del mundo no lo hará. No, hermanos, pero nosotros sí podemos, porque tenemos el poder de Dios actuando en nosotros. Ellos no pueden, hermanos, esa es su naturaleza, porque en ellos opera el espíritu de desobediencia. En cada persona desobediente que no quiere aceptar la verdad del Evangelio de Cristo, opera, hermanos, el espíritu del mal. Se lo dice la Biblia. Bueno, la gente del mundo no lo va a detener.
Nosotros podemos detenerlo. Está quien en nosotros quien lo puede detener. Si alguien nos ofende, respondamos con palabra de paz. Si alguien nos humilla, respondamos con oración. Si alguien nos desprecia, respondamos con amor. Así venceremos, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y nos impulsa a hacer estas cosas. Hermano, yo quiero que piensen en la pregunta que le voy a hacer. Y esta pregunta va a definir si ustedes entendieron el mensaje, sí o no. ¿No les ha acontecido que en un momento dado que usted ha sido humillado, ultrajado, y que el orgullo suyo ya está herido? Y se le plantea la oportunidad y el momento de la venganza que ha llegado. Usted decide abandonarla y actuar como Dios manda. ¿Le ha pasado eso? Gloria al Señor. Entonces, en ese momento han roto las cadenas del mal. O sea que lo han practicado y lo estamos practicando, hermanos. Y eso es la lección de este mensaje. Que si ya lo hemos hecho, que lo sigamos haciendo. ¿Qué les parece, hermanos? Sí, si lo hemos podido llevar a cabo, vamos a seguir ejercitándolo. Ahora, si se nos ha hecho difícil y casi hemos caído a las trompadas con otra persona y se nos ha ido la boca también y hemos contestado mal por mal, es el momento y la ocasión de llegar a detener la cadena del mal, deponiendo nuestra actitud, aprendiendo que no está bien y comprometiéndonos desde ahora a actuar como Dios manda. Para bien nuestro y para bien de los demás. Porque verdaderamente estaremos capacitados ya para abandonar el odio, el resentimiento que se ha ido acumulando y que ha ido endureciendo el corazón. Hermanos, ya para no cansarle más, vamos al tercer punto, el fruto de sembrar el bien. Vamos a ver, hermanos, en el reino natural todo siembra tiene una cosecha. Hoy la palabra nos desafía a ser agricultores espirituales que frente a un terreno árido de maldad nos atrevemos a sembrar la semilla del bien con la fe inquebrantable de que habrá una cosecha gloriosa. La semilla del bien del que habla Pablo es la misma naturaleza de Cristo depositada en cada uno de nosotros. Esa es la semilla del bien. Entonces, ya está en nosotros, vamos a sembrarla. ¿Entendemos? Sí, tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Esa semilla del bien. Entonces vamos a buscar el fruto sembrando esa semilla. Dice así, hermanos, que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Cuando decides perdonar, cuando decides bendecir o servir en respuesta al mal, no estás sembrando tu propia bondad. Estás sembrando la gracia de Dios, la obra de Dios, el bien de Dios. Es una semilla viva, poderosa, sobrenatural, que lleva adentro el ADN del reino de Dios en la tierra, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se identifica precisamente por el amor y el bien. Porque no hay bien más grande que amar a los demás. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando sembramos bien, estamos librando una guerra espiritual de alto nivel.
El enemigo espera que devolvamos golpe por golpe, que sembremos venganza y amargura para así mantenerlos atados en un ciclo de derrota. Pero al sembrar el bien, desarmamos sus estrategias. La siembra del bien produce una cosecha de testimonio poderoso. A mayor bien, más testimonio. Dicen, hay hermanos que es hermano de testimonio. Cuando se ha ejercitado tanto que todo el mundo lo ve como un santo. ¿Qué le parece, hermanos? No, porque el hermano José es un hermano de testimonio. Y yo lo he oído mucho. ¿Qué le parece? No, el hermano Luis Galán es un hermano de testimonio. ¿Han oído eso en su vida, hermanos? Sí, estamos hablando de esto, hermano, de la siembra, de el fruto de sembrar el bien. Nos convierte en un testimonio poderoso. El mundo debate ideas, pero no puede argumentar en contra de una vida transformada. Cuando responde con paz al caos, con amor al odio, con integridad a la corrupción, te conviertes en luz en las tinieblas y sal que preserva. Tu vida grita el mensaje del evangelio más fuerte que cualquier palabra. Sí, este es el fruto de la credibilidad. Algunas personas se preguntarán al verte obrar el bien, ¿qué poder tiene para actuar así? ¿Qué te impulsa? Y encontrarás la respuesta más sencilla del mundo. Cristo transformó mi vida. No hay otra razón, hermano. Amado amigo, quizás el fruto más inmediato es el que cosechas en tu propio corazón. Sí, porque sembrar el mal, es decir, sembrar el resentimiento, la venganza, la amargura, te ata a la persona que te hizo daño. Te convierte en un esclavo de ese mal. Pero cuando siembras el bien, ejerce la autoridad y la libertad que tienes en Cristo Jesús. Te liberas de la intoxicación del pecado y rompes el yugo de la ofensa. Cosechas la paz que sobrepasa todo entendimiento y la dulce seguridad de que estás en obediencia a tu Padre Celestial. Sí, hermanos, porque cuando vencemos el mal, entonces estamos actuando en obediencia a Dios. Y eso es un punto a nuestro favor. Dios no te pide que siembres el bien para proteger al otro. Te lo pide para librarte a ti. Es decir, para librarnos del mal que puede anidarse en nosotros. Tal vez piensen, esto es demasiado difícil. ¿Qué gano yo con perdonar si nadie me lo agradece? Sí, hay personas que se han quejado así, hermanos. ¿Qué gano yo con perdonar si nadie me lo agradece? ¿Qué gano con hacer el bien si nadie lo valora? No se equivoquen, hermanos. La verdadera fuerza no está en los puños, ni en los gritos, ni en la venganza. La verdadera fuerza está en el corazón que ama, en los labios que bendicen, en las manos que sirven y en los pies que caminan hacia el perdón. Todo el que se maneja, sí, es poderoso. No por el poder que tenga la carne, sino poder del Espíritu Santo que está en él. Tan simple como eso, hermanos. Entonces, quien vence el mal con el bien es más fuerte que cualquier ejército, porque refleja la gloria de Dios que venció a la muerte y el pecado. Me decía el amigo mío que se entregó a Cristo, Félix y Lureñan, a los primeros días de visitar la iglesia, ya como cristiano, me dijo, te voy a decir la verdad, como amigo. El evangelio es difícil. Esto es más difícil que la guardia. Me dijo así mismo. Esto es más difícil que la guardia. En verdad, puedo decir, ya por lo poco que he visto, que el evangelio solamente
es para valientes. Esto es solamente para valientes. Porque no hay manera. No hay manera. Amados hermanos, para no cansarles más, en conclusión, hermanos, cuando usted siembra la semilla, no crea que la va a ver crecer de inmediato. Pasa tiempo, sí, pero tarde o temprano verán el fruto. Hacer con la bondad, no se cansen de hacer el bien. No digan, nadie lo ve. Su Padre Celestial lo ve todo. Y Él mismo los recompensará. Sigamos sembrando la semilla de la bondad, porque a su tiempo cosecharemos bendición, paz y una victoria que es la más grande de lo que podemos imaginar. En resumen, mis queridos hermanos y amigos, el camino es claro. El odio pasará, pero el amor de Cristo quedará para siempre. La venganza terminará, pero la gracia y el perdón vivirán para siempre. La violencia solo destruye, pero el perdón levanta lo que está roto y construye. No nos dejemos vencer por el mal, sino que lo debemos vencer con el bien. Así veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas y caminaremos juntos hasta el punto de llegar a un momento en que con la partida podemos tener la esperanza de ver a Dios cara a cara en aquel día. Porque hemos vencido con la fuerza que Dios ha puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo, dándole el espacio que Él quiere y que nosotros necesitamos para vencer. Y que el Señor nos bendiga. Gracias, Señor.